parálisis facial. Muy bien. Como sabéis, las parálisis faciales más frecuentes son aquellas que se producen por causa desconocida. Y muchas veces se dan de causa desconocida porque no tenemos medios actualmente para saber a qué se deben, pero no porque no haya razones para producirlas. Esto es como todo. Cuanto más avancen nuestras técnicas diagnósticas, más sabremos sobre esto. Cuando decimos que una es de causa desconocida, solemos atribuirla ¿a qué virus? Al virus de herpes simple. Sobre todo los serotipos, ¿cuáles? 1 y 2. Pintado la S. 1 y 2, efectivamente. También puedo tener otro virus que me produzca la parálisis de Ramsay-Hunt, que es el virus varicela zoster. Duele más, va peor, tarda más en recuperar, se recuperan peor, el porcentaje de recuperación es inferior, pero puedo tener otras muchas causas, traumáticas, tumorales, congénitas, muchísimas causas, ¿de acuerdo? La cuestión es, ¿cómo manejamos las parálisis faciales? Entonces, vamos a leer la pregunta 20 y ahora vemos el tratamiento del manejo de la parálisis facial. Dice, con respecto a la parálisis del nervio facial, señale la opción incorrecta. 1. El 90% de las parálisis faciales son de origen idiopático. ¿Os parece correcto? Bien, yo he de decir que a mí eso del 90% me parece una exageración y creo que depende de la capacidad que tengas tú para pedir pruebas diagnósticas. Si yo a todo paciente que entra con una parálisis facial supuestamente idiopática le pido una resonancia magnética y una serología, seguro que mi porcentaje reduce mucho. Pero bueno, de momento si no hay otra cosa mejor, la damos por buena. 2. La electromiografía tiene un valor predictivo en cuanto a la regeneración del nervio facial paralizado. ¿Correcto eso? ¿Qué os parece? Bueno, pues os explico. ¿La electromiografía en qué consiste? Cuando yo valoro a un paciente con una parálisis facial, normalmente le veo en la consulta, o porque le viene a través de urgencias, le pongo un tratamiento y le cito al terminar el tratamiento, que suelen ser unas 2 semanas, y le cito a la vuelta. Además, le explico claramente, por favor, decídselo a vuestros pacientes, que van a ir empeorando progresivamente. La gente suele venir cuando empieza a notar que le pica un poco el ojo, que nota que tiene la cara como acorchada, pero lo mejor está por llegar. O sea, la parálisis va a tardar 15 días en avanzar hasta su peor situación y en el caso del zóster va a tardar 21 días en llegar hasta ese punto. Entonces explícale, mire, empiece usted este tratamiento, pero que sepa que va a empeorar. No piensa que es porque el tratamiento no está haciendo efecto, es porque esto es así. Y cuando acabe el tratamiento le volvéis a citar. Yo en la consulta he establecido el grado de parálisis facial que tiene el paciente por una clasificación, que es la de House-Bragman, en la que se establece grado 1, grado 2, grado 3, en función de si se le nota la parálisis en reposo o si se le nota solamente con posturas forzadas de la cara, si consigue cerrar el ojo por completo o no lo consigue, en fin, se gradúa y se establece. Cuando le vuelvo a ver, le vuelvo a pasar por la clasificación y veo si ha empezado a mejorar o si no. Comprenderéis que eso es todo una cosa, pues, práctica, pero que no es ni comparable a que ese paciente vaya a un neurofisiólogo y nos diga qué grado de actividad tiene en la musculatura facial, porque el grado de actividad de la musculatura va a ser reflejo de la inervación que recibe, ¿verdad? Pues evidentemente tiene un factor pronóstico mucho mejor, un factor predictivo del pronóstico, quiero decir, mucho mejor la electromiografía que mi exploración visual. Entonces sí, eso es correcto. Hasta tal punto eso es así que los otorrinos utilizamos la electromiografía para monitorizar un nervio facial que voy a poner en riesgo durante una intervención quirúrgica. ¿Qué intervención quirúrgica típicamente es esa? La parotidectomía, la cirugía de parótide, vamos, o la cirugía de oído medio complicada. Imaginaos, un colesteatoma que ha deteriorado completamente la anatomía del oído medio. No sé dónde está el facial, eso va a ser un magma horroroso, me va a costar mucho encontrarlo. Monitorizo el nervio facial mediante unos electrodos que coloco en la musculatura facial. O también en la cirugía de ángulo pontocerebeloso. Ahí tengo el facial junto con el octavo par craneal, los dos juntitos. Al manipular el octavo par voy a hacer sufrir al facial. Quiero tener eso lo más controlado posible. Y cuando acabe la cirugía, comprobar si hay integridad de la función, si está transmitiendo o si lo he hecho sufrir, hasta qué punto voy a conseguir tener una respuesta. Pues eso se hace con la electromiografía. Así que esto de la electromiografía pues tiene mucho interés. También lo utilizamos para monitorizar otro nervio que en otorrino tiene mucho interés, que son los nervios laringios. En cirugías en las que vamos a ponerlos en riesgo, también los podemos monitorizar mediante una electromiografía que a día de hoy la tenemos muy facilitada porque los electrodos van en la superficie del tubo de intubación. Entonces el anestesista simplemente tiene que intubar con un tubo especial
lo mete en la laringe, ya quedan monitorizados los músculos y ya voy a obtener la respuesta en el monitor conforme manipule durante la intervención quirúrgica. Esto todo es una cosa muy guay que facilita mucho estas cosas. Bien. Bueno, pues como os decía, lo de la electromiografía, pues sí que tiene valor predictivo en cuanto a la regeneración del nervio. ¿Qué más? La parálisis facial central se distingue de la periférica porque en esta última se respeta la musculatura frontal. ¿Es eso correcto? ¿En la parálisis facial se respeta la musculatura frontal sí o no? En la central, ¿eh? En la central sí se respeta la musculatura frontal y en la periférica no. Muy bien. Y por último, la parálisis facial traumática es más frecuente en fracturas transversales de peñasco que en las longitudinales, ¿correcto? Pues sí, correcto. Muy bien. Vale. Y ahora dicho esto, ¿cómo tratamos una parálisis facial? Pues mirad, lo primero, que por supuesto depende. No es lo mismo cómo tratar una parálisis facial de una parálisis de Bell, que es lo más habitual, que vais a ver muchas, que secundaria a una cirugía que te ha obligado a resecar el nervio facial. No es lo mismo. Cuando yo tengo una parálisis con un nervio íntegro, que ha sufrido una disfunción, pues lo primero que le tengo que poner son corticoides. Otra vez nuestros amigos los corticoides. Corticoides es un medicamento maravilloso. En fin, aquí sí pongo corticoides sistémicos y los mantenemos normalmente durante 2 semanas en pauta descendente. Bien, en segundo lugar, ¿qué tengo que hacer? Protección ocular. Tengo que proteger muy bien el ojo. ¿Por qué? Porque un ojo que no se cierra bien es un ojo expuesto que se va a quedar seco y va a doler. A ver, respecto a la pregunta anterior, la que hay que marcar como incorrecta es la 3, porque dice que la parálisis facial central, porque dice que en la parálisis facial periférica se respeta la musculatura frontal. Entonces la incorrecta es la 3, ¿vale? Bien. Bueno, pues hay que poner protección ocular del ojo para evitar eso, las queratitis, las úlceras corneales y todas esas cosillas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tengo que ofrecerle a mi paciente? Aunque no hay consenso sobre el momento en concreto en el que hay que mandarle a rehabilitación, lo más razonable parece esperar a que la parálisis facial alcance su punto máximo. Y a partir de ahí, cuando ya se ha estabilizado o ha empezado a mejorar, pero por lo menos no ha seguido empeorando, entonces le mandamos a rehabilitación. No tiene sentido empezar la rehabilitación en una patología que está yendo a más. Yo quiero empezar a trabajar con la base con la que me quede y de ahí para adelante, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos la capacidad de una serie de maniobras quirúrgicas que mejorarán la parálisis facial del paciente. Y aquí se incluyen muchas cosas. Entonces, entended sencillamente, y no especialmente de cara al MIR, pero sí quiero que sepáis que hay muchas opciones. Desde opciones puramente estéticas. Es decir, imaginemos que un paciente tiene una parálisis facial con muy buen pronóstico, pero de momento pues le ha quedado, por ejemplo, una simetría muy llamativa entre una ceja y otra, porque la ceja que no tiene inervación está muy baja y la otra está muy alta. ¿Cómo puedo corregir yo eso? Pues puedo tanto subir, por ejemplo, con los hilos tensores famosos que se utilizan en estética para los signos de rejuvenecimiento facial que buscamos, que es volver a elevar la ceja, volver a tirar del pómulo y de la comisura labial, ¿verdad? Bueno, pues también podemos utilizarlo esto para las parálisis faciales, ¿no? Entonces, busco la manera de darle otra vez un vector ascendente a mi cara para compensar que la tengo paralizada. Y al mismo tiempo incluso puedo bajar un poco la ceja del lado contrario con un poquito de Botox. Pues esos son remedios estéticos que mejoran la simetría facial del paciente y que le hacen sentirse mucho mejor. Y tenemos que ponerlos a su disposición. Bien, con la boca exactamente igual. Buscarle la tensión, ya sea con hilos tensores, con suturas de tensión, lo que queráis. Fuera de las medidas puramente estéticas están las funcionales. Por ejemplo, que el ojo esté expuesto porque no se cierre por la noche, pues hombre, está muy bien lo de poner 3 esparadrapo, pero el paciente agradece no sentirse enfermo en cada momento. Entonces, todas las noches acostarse con la pomada lubricante y poner el esparadrapo no le hace mucha gracia levantarse con el parche como si fuese un pirata. Si yo le ayudo a cerrar el ojo infiltrándole en el lado paralizado un poco de ácido hialurónico para que el párpado pese más, o poniéndole una pesita para que el párpado pese más y cuando haga la mínima contracción muscular el párpado se cierre, pues también le estoy ayudando a normalizar su situación. Y luego, si en el futuro esa movilidad se recupera, el hialurónico se reabsorbe, la placa se quita, ¿vale? Bien. Después me diréis, bueno, pero no le devuelves al paciente movilidad. Bueno, también podemos hacer colgajos de rotación, por ejemplo, de un músculo temporal,
mandarlos hacia la musculatura de la comisura para que el paciente pueda contraer la musculatura de manera dinámica gracias a otro músculo que está inervado por otro nervio, como en este caso el temporal. ¿De acuerdo? Otras opciones, pues imaginemos que la lesión del nervio facial no se ha producido como una idiopática o una traumática o una de esas, sino que se ha producido por una desconexión física del nervio durante una cirugía, por ejemplo, de parótida, que había que sacrificar al nervio porque estaba cogido por tumor en una localización determinada, más que en parótida, que suele estar ya invadiendo las ramas divididas y eso es más complejo, pero imaginaos una cirugía de oído medio con un propio neurinoma del séptimo par craneal o en el caso del sacrificio del tumor en el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Bien, pues aquí se pueden hacer anastomosis con otros nervios locales que le den movilidad a la cara, por ejemplo, el hipogloso con el facial, ¿de acuerdo? Ya devuelves movilidad mediante una anastomosis nervio a nervio. Bien, muchas cosas. Me preguntan por aquí si las medidas estéticas las cubre la Seguridad Social. Vamos a ver, contestadme vosotros. ¿A este paciente qué le estás haciendo? ¿Le estás cambiando una normalidad por otra? Es decir, ¿tú estás cogiendo a un paciente con unos labios normales pero finitos y le estás metiendo relleno por una cuestión cosmética? No, estás cambiando una patología por una normalidad. ¿Debería cubrirlo la Seguridad Social? Por supuesto que sí. Como si me dices, no, es que a usted se ha caído y ahora tiene una cicatriz, un costurón horroroso en la cara. Pues hombre, es de ser humano reparar esa lesión. No le podemos decir, no, es que esto es estético, chaval. No, no, perdona que te diga. Esto es una cuestión traumática que altera mi vida, porque me ha hecho una costura en la cara que no es que venga yo aquí a reclamar. ¿Qué pasa? Tampoco vamos a reparar los labios leporinos, porque, total, eso es estético, ¿no? O te arreglo la parte funcional, pero te dejo por fuera el labio abierto. No, ¿vale? Bien, me preguntan si hay que poner antivíricos. Efectivamente, se ponen antivíricos solamente si hay vesículas, si no, no se ponen antivirales. Creo que ya hemos leído las opciones de la pregunta. Pues venga, seguimos adelante. También les digo que como yo trabajo en la privada hago lo que me da la gana, También. Pero sí, por supuesto. Y en las privadas, al final, si el paciente viene con un seguro, yo tengo que ser capaz de explicarle al seguro que lo que le estoy haciendo al paciente es una corrección que no es estética, para que se lo cubra. Si es una corrección estética, entonces ya corre por cuenta del propio paciente. Pero si esto es una reparación por una parálisis que la produce una patología, tanto derecho tiene a que se le recupere ese problema como cualquiera. Bien. Respecto a las vitaminas, me dicen que si se ponen vitaminas del grupo B y tal, podéis ponerlas si queréis, pero no hay una evidencia de recuperación llamativa, ¿vale? Significativa, mejor dicho. Venga. Vamos a hablar ahora del vértigo. Entonces, vamos a leer los casos típicos del vértigo periférico que me vais a tener que meter en una de estas dos clasificaciones, los vértigos espontáneos o los vértigos provocados. Venga, vamos allá. Pregunta 11. Dice, una mujer de 61 años que refiere desde hace un mes sensación de vértigo con giro de objetos, de corta duración al acostarse y girar la cabeza hacia el lado derecho. Bien, la otoscopia es normal. Refiere traumatismo craneoencefálico leve hace un mes sin lesiones intracraneales objetivables. Señala la respuesta falsa. Pregunta 1 que os hago. ¿Qué tiene vuestro paciente? ¿Vuestra paciente? Muy bien. Eso es, tiene un vértigo posicional paroxístico benigno. Estupendo. ¿Esto es un vértigo espontáneo o provocado? Correcto. Esto es un vértigo provocado. Vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Por qué? Porque lo provocamos con un cambio de posición. Si no, no lo tenemos, ¿vale? Muy bien. Fabuloso. Pregunta que os hago respecto al vértigo posicional. ¿Cuál es el antecedente que más frecuente se ha asociado con ello? El que tiene vuestra paciente, ¿no? Eso es, un traumatismo craneoencefálico, aunque hay veces en las que no se encuentra absolutamente ningún antecedente, pero bueno, un traumatismo craneoencefálico es lo típico. ¿Qué es lo que le pasa a este paciente? Pues que tiene unos otolitos metidos donde no deben, es lo que llamamos una canalitiasis. Esos otolitos que se han desprendido se han metido dentro de un conducto semicircular. ¿Cuál es el conducto semicircular más frecuentemente afecto? El posterior, correctísimo, muy bien. El conducto semicircular posterior. ¿Cómo se diagnostica el vértigo posicional? Vamos a ver.
Si yo evalúo los reflejos vestibuloespinales, es decir, Romberg, Parani, Unterberger, ¿cómo van a ser? Completamente normales. Perfecto. Si yo valoro su nistagmo, ¿va a tener nistagmo espontáneo este paciente? Pues no, este paciente no tiene nistagmo espontáneo, tiene un nistagmo provocado. ¿Provocado por qué? Pues provocado por las maniobras de provocación. ¿Cuál es la maniobra de provocación más frecuentemente realizada? La maniobra de Dix-Hallpike, ¿no? Muy bien. ¿Cómo tratamos este vértigo? ¿Cuál es la manera de curarlo? Va separado, ¿eh? Dix-Hallpike. Son palabras diferentes porque son autores distintos. Con maniobras de reposición, ¿de acuerdo? Las maniobras de reposición son el tratamiento. La más famosa, la de Epley. Pero os digo una cosa. Cada conducto semicircular tendrá unas maniobras de diagnóstico y unas maniobras de reposición. Porque claro, depende de la dirección de la endolinfa en el conducto, y cada conducto tiene una dirección distinta, ¿verdad? Que yo le provoque la maniobra de una manera o de la otra, ¿vale? Bien, pues vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 12. Indique lo erróneo sobre la neuritis vestibular. Dice, puede estar precedido de una infección de la vía aérea superior. ¿La neuritis vestibular es un vértigo espontáneo o provocado? La neuritis vestibular es espontánea, neuritis. Muy bien. Perfecto. Cuando somos capaces de encontrar una causa, como nos pasa con el traumatismo encefálico en el vértigo posicional, ¿en qué pensamos? En una infección por un virus, ¿verdad? Pues eso. Muy bien. ¿A qué estructura afecta aquí? Pues no estoy afectando a ningún conducto semicircular, sino al octavo par craneal en su porción vestibular. ¿Tengo algún otro síntoma que no sea vértigo? No, voy a tener solamente vértigo, y va a ser un vértigo que me va a durar ¿cuánto tiempo? Días, eso es. Me he olvidado decir que en el vértigo posicional duraba, ¿cuánto duraba? Segundos. Bien. Fenomenal. Mi paciente con una neuritis vestibular, ¿cómo va a tener los reflejos vestíbulo-espinales? ¿Van a estar normales? No, van a estar alterados. ¿Hacia qué lado se va a caer este paciente? Desplazados hacia el lado enfermo, correcto. Muy bien. ¿Y va a tener nistagmo espontáneo o provocado? Como es un vértigo espontáneo, tendrá un nistagmo espontáneo también, ¿verdad? Un nistagmo espontáneo. ¿Y hacia qué lado va a tenerlo? La fase rápida. Hacia el lado sano. Muy bien, pues así va a ser, ¿vale? ¿Cómo lo trato al vértigo, a la neuritis vestibular? ¿Qué tratamiento le voy a dar? Pues dadme un segundo. Antes vamos a ver lo que pasa con el Menier, ¿vale? Pero bueno, vamos a leer las opciones de esta pregunta que sí que me interesa que las veamos. Dice, después de lo de las infecciones de la vía aérea superior, en las pruebas vestibulares se presenta como única crisis de vértigo sin hipoacusia, ¿correcto? Eso es, solo vértigo, nada de hipoacusia. Siguiente, en las pruebas vestibulares se pone de manifiesto una arreflexia o hiporreflexia vestibular bilateral. ¿Suele afectar a ambos nervios auditivos? No, ¿verdad? Solamente a uno, unilateral. Y los ejercicios de rehabilitación vestibular se deben iniciar de forma precoz, ¿correcto o incorrecto? Pues correcto. ¿Cuánto de precoz? Pues una vez que haya desaparecido la crisis de vértigo intensa. No vas a mandar a rehabilitación a un paciente que cada vez que se mueve vomita, ¿no? Es de cajón. Muy bien. La opción 13. Varón de 55 años, con crisis intermitentes de vértigo desde hace un año, acompañados de acúfenos continuos y sensación de presión del oído derecho, hipoacusia de percepción con reclutamiento y pérdida de inteligibilidad. Otoscopia normal, señal de la falsa. ¿Qué información puedo sacar yo de aquí? Tengo un paciente con crisis de vértigo, acúfeno, presión en el oído e hipoacusia de percepción de origen coclear porque tiene reclutamiento. Esto se le llama en mi pueblo síndrome de Menier. Muy bien, Menier. Como una casita en los acentos. Perfecto. Tenemos un síndrome de Menier. ¿Qué origen tiene el síndrome de Menier?
Pues parece que es por un aumento del volumen de la endolinfa. Entonces lo que hace este volumen es aplastar todas las células donde está la endolinfa. Así que, por un lado voy a tener vértigo porque afectan al laberinto posterior y por otro lado, porque afectan al laberinto anterior, voy a tener hipoacusia neurosensorial más acúfeno. Y todo esto en unos brotes, así, ¡boom! ¿Que duran? ¿Cuánto tiempo duran estos brotes? Horas. ¿Mm? Genial. Como buen vértigo espontáneo que es, ¿hacia dónde van a ir los reflejos vestibuloespinales? Hacia el lado enfermo. Como un buen vértigo espontáneo que es, ¿hacia dónde van sus reflejos vestibuloculares, es decir, su nistagmo espontáneo? Hacia el lado sano, ¿vale? Muy bien. Respecto al tratamiento, bueno, vamos a leer las preguntas. ¿Puede ser el vértigo de Meniere bilateral en un 20% de los casos? Es lo que querría decir la primera opción de la pregunta 13. Sí, puede ser bilateral en un 20%. ¿Es posible hacer tratamiento quirúrgico del Meniere? Sí, ahora veremos cómo, ¿no? ¿La hipoacusia puede ser fluctuante? Sí, porque entre crisis puede mejorar, aunque poco a poco va adquiriendo un grado de deterioro que se queda estable. ¿Las pruebas que exploran la función vestibular en el oído derecho pueden ser normales? Claro que sí, si lo pillas entre crisis, ¿no? Pues eso es, ¿de acuerdo? Bien, y os decía que ahora comentábamos lo que nos faltaba del tratamiento. Mirad, cuando tenemos una crisis aguda, que el paciente haga reposo y se hidrate bien, le damos un relajante vestibular como el sulpirid, el diazepam o incluso la biodramina cuando el vértigo es leve, el antiemético como el primperam y luego el tratamiento etiológico, que no siempre lo vamos a poder dar. En el vértigo posicional pues ya sabemos que son las maniobras. En la neuritis vestibular lo que le vamos a dar para que mejore la recuperación son corticoides. Y no solamente en el momento de la crisis, sino en los días posteriores. Más o menos hace una pauta de 20 y tantos, 23 días, normalmente 23, 24 días de corticoides en pauta descendente. En el caso del síndrome de Meniere, pues como veis aquí, empezamos dándole diuréticos, quitándole la sal de la dieta. ¿Que no mejora? Pasamos al siguiente paso. Corticoides transtimpánicos. ¿Que no mejora? Infiltración de gentamicina transtimpánica. ¿Que no mejora? Nos vamos a cirugía y cortamos el nervio vestibular o hacemos una laberintectomía. O sea, cada vez vamos haciendo escalones de agresividad. No suele ser normal tener que pasar de aquí, pero los pacientes que lo necesitan, pues bueno, el corticoide transtimpánico tiene pocas contraindicaciones, es muy seguro, pero tampoco tiene un efecto para volverse loco. En cambio, la gentamicina sí es bastante segura, pero tenemos que tener claro para lo que es la gentamicina. Como va destruyendo el laberinto posterior, afecta muy poco la audición, pero destruye el laberinto posterior, lo que se va haciendo es que el paciente se le van pasando el número de crisis, pero le dejas inestable. Entonces hay que saber con lo que estamos jugando. Si el problema del paciente es la inestabilidad, no le inyectéis gentamicina transtimpánica porque no se lo vais a solucionar. Bien, ¿y la rehabilitación? Pues a todo paciente que lo necesite. ¿Qué van a ser? La neuritis vestibulares y el síndrome de Meniere. El vértigo posicional no necesita rehabilitación si hacéis las maniobras en condiciones. Pero bueno, para hacerlas hay que saber interpretar muy bien el nistagmo. Y me preguntan por aquí si se pueden utilizar sedantes vestibulares en el vértigo posicional. Pues hombre, se pueden utilizar si en un momento dado lo necesitas. Imaginad que hacéis unas maniobras al paciente y que se queda completamente sintomático y vomitando después. Pues hombre, pinchale una sulpirida que va a estar más cómodo, ya está. La puede tomar unos días, un par de días y ya está. Si has hecho bien las maniobras no va a necesitar más que tomarse una o dos el día que la hayas estado sacudiendo. Y no, el vértigo posicional paroxístico benigno, la fase lenta del nistagmo no mira hacia el lado patológico, no. Eso olvidaos porque eso es solamente para los vértigos espontáneos. En el vértigo posicional paroxístico benigno, el nistagmo va a mirar a un lado y al otro dependiendo de la dirección en la que vosotros estéis moviendo las partículas que hay flotando en su endolinfa. Así que, por favor, olvidaos de esto, porque no es lo mismo si yo hago una maniobra a un paciente con un vértigo posicional posterior del oído izquierdo que si le hago a ese mismo paciente otra maniobra distinta en la que le estoy moviendo la cabeza en otra dirección y, por tanto, las partículas en otra dirección. El nistagmo en el vértigo posicional es muy complejo y depende de la maniobra y del oído, no del oído, del conducto semicircular afecto, que tenemos 3 en cada lado. Así que no cumple ni por asomo
Lo de que mira hacia el lado de la lesión, hacia el lado contrario, no, 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 no. Eso son cosas para el vértigo espontáneo, ¿vale? Y me diréis, pero yo lo he oído por ahí. Mirad, hay una pregunta antigua de Mir que decía que en el vértigo se le atribuye al vértigo posicional características del nistagmo de un vértigo espontáneo. Error. ¿Qué pasa? Que la pusieron hace tiempo. Las maniobras de reposición llevan descritas desde principios del año 2000. Entonces, no se lo tengáis en cuenta. Eran jóvenes y no sabían lo que decían, ¿vale? Lo que quiero decir con eso es que esto ha ido avanzando, pero a día de hoy eso es completamente falso y si esa pregunta la vuelven a poner, les pondríamos la cara colorada, ¿vale? Punto número uno. Por otra parte, lo que sí que es cierto es que tú haces la maniobra hacia un lado y hacia el otro para ver cómo responde y el lado de la maniobra, es decir, el lado del paciente hacia el que la crisis es más intensa, incluida con eso el nistagmo, ese es el lado patológico. Si a mí me cogéis y me hacéis la maniobra para la derecha y para la izquierda, y mi lado peor es el derecho, mi laberinto afecto va a ser el derecho, pero no os estoy hablando de qué conducto semicircular siquiera, ¿de acuerdo? Entonces esto, con pinzas, el vértigo posicional paroxístico es muy complejo, ¿eh? No os compliquéis la vida con eso. Venga. Bueno. Vamos a hablar ahora de la laringe, ¿vale? Cambiamos ya un poquito de tema, que no nos podemos dormir en los laureles. Bien. Con respecto a la laringe, pues veamos primero un poquito cuál es la inervación laringea, que seguro que la sabéis muy bien,